Sin mirar atrás, Víctor siguió el tenue resplandor de la antorcha que llevaba la chica egipcia en la mano. Le pareció que atravesaban todo Egipto por debajo del suelo, como si fueran topos. De vez en cuando se echaba instintivamente la mano a los anteojos para asegurarse de que aún estaban allí. Se habían amoldado tanto a su nueva y desviada posición que ni un terremoto les hubiera podido mover del sitio. Con la cabeza inclinada hacia un lado para ver mejor el camino, Víctor no se daba cuenta de que corría detrás de los dos egipcios como alma que llevaba el diablo. Como no había corrido nunca en toda su vida, y es que el miedo le ponía alas a los pies. Por fin vio una salida. Tutmosis y Sita se habían parado para esperarlo. Él llegó jadeando y sacando el hígado por la boca, pero todavía le quedaban fuerzas para hablar. He visto a un hombre. Sita se llevó los dedos a los labios. ¡Shh! El peligro aún no ha pasado. Vamos, sígueme. Por amor, pensó Víctor, como si fuera egipcio de toda la vida. La carrera continúa. Sita había apagado la antorcha y ahora corrían bajo el cielo más limpio y más estrellado que Víctor había visto nunca. Aunque la situación no estaba como para detenerse a admirar el paisaje. Desde luego, los tres iban veloces por callejuelas cada vez eran más estrechas y polvorientas. Por suerte, el calzado deportivo del niño estaba hecho a prueba de carreras egipcias. Lo que no entendía era cómo Tutmosis y Sita podían correr de aquella manera con las sandalias que llevaba, que parecían hechas de hojas de plantero. De vez en cuando Víctor se palpaba el bolsillo de los pantalones para comprobar que su amuleto y traductor automático seguía en su sitio. El palacio de donde habían escapado solo era un recuerdo. La oscuridad se los tragaba y se los tragaba. Las callejuelas los engullían y los engullían. Y cuando Víctor se pensaba que aquello era lo peor de sus pesadillas y que no se acabaría nunca, Sita se detuvo y dijo: «Ya hemos llegado». Se encontraban delante de una casa aislada, cerca de un desacampado. Estaban rodeada por una pared alta de ladrillos no cosidos. Accedieron al interior sin dificultades. Atravesaron un gran jardín. Ahora caminaba poco a poco, y Víctor se quedó absorto mientras observaba cuatro palmeras gigantes imponentes, que se erguían como soldados vigilantes. Llegaron a la puerta principal de la casa. Todo estaba en silencio. No parecía que allí viviera ni un alma. Sita sacó de sus soportes la tranca de la puerta. Víctor, con los ojos abiertos como naranjas, no pudo contenerse y gritó: «¡Vaya! ¡Qué fuertes están los antiguos egipcios!». «Shh», repitió Sita. «¿Quieres hacer el favor de no gritar?». Tutmosis se acercó a Víctor y flojito al oído, pero con un tono de voz más bien agrio, le preguntó: «¿Se puede saber por qué nos llamas antiguos cada 2 por 3?». Por suerte, Sita ya había abierto la puerta y arrastraba a Tutmosis hacia el interior de la casa. La pregunta quedó sin respuesta. Víctor volvió a pensar que calladito estaba más lindo. Entraron. Era una sala muy grande. 4 troncos de árbol colosales aguantaban en el techo. Había poca luz. Víctor se fijó en unas pequeñas luces que colgaban de las paredes a intervalos regulares, de donde salía una llamita tímida y temblorosa. Claro, eran lámparas de aceite. Sabía que existían en la antigüedad, porque lo había leído en algún libro, pero nunca se hubieran imaginado que dieran tan poca luz. «Qué oscura es la oscuridad», pensó. Y mientras curioseaba y hacía sus deducciones, ya hemos dicho por algún lado que era un niño muy observador, Sita llamó a una puerta situada en la izquierda de la amplia sala. La puerta se abrió y una silueta femenina se dibujó al trasluz de la lámpara. Víctor solo pudo ver eso. Una silueta que parecía de mujer, pero los egipcios debían de estar acostumbrados a percibir bajo la escasa luz de las lámparas de aceite, porque Tutmosis se abalanzó sobre aquella figura, gritando con la voz llena de emoción: «¡Madre!». Media hora más tarde, Víctor estaba sentado sobre las esteras del comedor de la casa de Jotepú, el médico de la corte. La cena habría sido generosa. Encima de las pequeñas mesitas donde se servía la comida, aún había platos llenos de huevos y de aves asadas. Aunque al ver las aves a Víctor le vinieron náuseas, el hambre ganóla con
repetición de las manías. Enseguida comprobó que los pájaros en cuestión estaban deliciosos y se puso a comer como si hiciera. Por cierto, ¿cuánto tiempo hacía que no se llevaba algo a la boca? Tiene más hambre que el esclavo de un pobre, dijo Sita sin entender dónde metía todo lo que zampaba aquel muchacho tan esmirrado. Todo el mundo se rió de la ocurrencia de la chica, mientras las criadas se llevaban los restos de carne y ponían encima de la mesa pirámides de frutas y pasteles. Mientras Víctor se llenaba la barriga, nada le impedía poner la antena bien puesta. Así, durante el rato que duró la cena, el chico se enteró de que Jotepú era un médico con mucha reputación. Era un hombre sabio, rico y respetado, y por lo que le habían dicho Tutmosis antes de huir, también dominaba la magia. Además era un amigo personal de Isis, la madre de Tutmosis. Isis había huido de la casa Yerenet por temor a una reacción violenta de Hatshepsut después de la muerte del faraón. La casa de Yeneret, que se encontraba adosada al palacio real, era donde vivían las esposas del faraón con sus hijos y las más grandes damas de la corte. Después de haber pasado tantos años encerrada en aquella jaula de oro, a Isis no le quedaban muchos amigos en los que confiar. Por eso la casa del médico le pareció sitio más seguro donde refugiarse. Aún así, era consciente de que el peligro todavía no había pasado. Sus ojos reflejaban el miedo de su corazón. Sabía que la esposa principal, Hatshepsut, haría lo imposible para obstaculizar el camino de su hijo al trono. Isis temía por la vida del joven Tutmosis y por su propia vida. Sabía cómo la odiaba la reina, porque ella, una simple concubina, le había dado al faraón un hijo varón, mientras que Hatshepsut, hija y esposa de faraones, solo le había tenido 2 hijas. Víctor encontraba todo aquello muy extraño y muy injusto. ¡Qué discriminación! ¿Acaso los egipcios no conocían la palabra igualdad? Estuvo a punto de dar su opinión sobre el tema, pero se dio cuenta de que era de muy mala educación hablar con la boca llena. Y en aquel momento él la tenía llena de pajarillo asado. Además, también recordó que cada vez que abría la boca para hablar, metía la pata. Así que siguió escuchando. Por suerte, la jovencita es valiente y se mueve por la casa de Yaret como una pluma de ibis, estaba diciendo Isis en aquel momento. Te has salvado, hijo mío. Siempre estaremos en deuda con ella. Tutmosis echó una mirada llena de fuego sobre la frágil figura de Sita. Incluso bajo la escasa luz de las lámparas de aceite, Víctor pudo apreciar cómo Sita se ruborizaba. Aquí hay algo, pensó. No tiene ningún mérito, señora. Soy la hija de un escriba real. He nacido y he vivido toda mi vida en la casa Yeret. Conozco cada rincón, sonrió tímidamente, cada secreto, y bajando la cabeza hasta que la barbilla le tocó el pecho, y dijo con una voz casi inaudible, y haría cualquier cosa por el príncipe. Isis le dedicó una sonrisa llena de agradecimiento. Y gracias también a ti, mi fiel Jotepú, continuó diciendo Isis. Si no nos hubieras acogido en tu casa con el peligro que conlleva. Jotepú la interrumpió. No diga más, señora. Yo no he hecho nada especial. Solo he cumplido con mi deber hacia usted. Pero tenemos que ser conscientes de una cosa. Si queremos salir de esta, usted y su hijo se encuentran en grave peligro. Incluso escondidos entre estas 4 paredes. Víctor, que en aquel momento masticaba un dátil, se mordió la lengua. Si Tutmosis y su madre no estaban seguros en casa de Jotepú, eso quería decir que él tampoco lo estaba. Se le fueron un poco las ganas de comer, solo un poco. Este es el primer sitio donde los buscaría, añadió Jotepú. Todos en la corte conocen la amistad y la devoción que me une a usted. Los labios de Isis temblaron al preguntar, ¿y qué podemos hacer? ¿Dónde podemos huir? Jotepú comenzó a poner palabras a todas las ideas que había ido urdiendo para sacar a Isis y a su hijo de aquella difícil situación. Señora, he pensado un plan, pero es peligroso. Con un gesto de la mano, el médico hizo que se marcharan los criados. Se acercó a la puerta para asegurarse de que estaba bien cerrada y se sentó en un pequeño asiento plegable. Isis se sentó a su lado en otro igual. Los 3 jóvenes lo rodearon, sentados en las estrias.
Las llamas de las lámparas se reflejaban en las paredes y dibujaban formas espectrales. Jotepu habló en voz muy baja. Tutmosis, tienes que escapar de Tebas. Tienes que huir lejos de Hatshepsut y de sus aliados. Pero, intentó protestar Isis con el corazón en el puño, no estarás solo. En el muelle hay un barco preparado para zarpar mañana a primera hora. Se dirige a Menfis. El capitán es un buen amigo mío. Se llama Itu. Acogerá a Tutmosis y lo protegerá con su vida si hace falta. Una vez en Menfis, el gran sacerdote del templo, Ptah, esconderá al príncipe y lo tendrá bien custodiado. Será como si hubiera desaparecido de la tierra. Se volverá invisible para sus enemigos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que Isis, la diosa protectora, cuide de ti, hijo mío! Dijo la aturdida madre entre lágrimas. Mientras, continuó Jotepu, usted y yo, señora, viajaremos por tierra hasta Menfis. Tenemos que ir a buscar al visir Inei y ponerlo al corriente de los planes de Hatsufemi. Él nos ayudará. Isis todavía no parecía convencida. Su plan entraña muchos peligros, querido amigo. Mi hijo aún es un niño. Tutmosis infló el pecho con un gallito. ¿Has olvidado de quién soy hijo, madre? El plan de Jotepu funcionará. Además, añadió mirando a Víctor, este nuevo amigo que he conocido en el palacio y que viene de tierras remotas, no pudo acabar lo que iba a decir. Las palabras se le quedaban trabadas en la boca ante la mirada de acero de Jotepu. Tutmosis era demasiado joven para poder disimular delante de un médico. La palabra Heka flotaba en el ambiente de la sala, que ahora estaba enrarecido. Todo el mundo se quedó en silencio. El príncipe enloqueció hasta las cejas, pero tuvo suficiente valor para añadir, ocultando los ojos de la mirada del médico. Es un enviado de los dioses. Seguramente, murmuró Jotepu con sequedad, y sin quitarle los ojos de encima al príncipe. Si hubiera podido hablar con claridad, lo hubiera reprendido por hacer experimentos tan peligrosos. Pero ya que está aquí, más vale que te acompañe. Tal vez sí que lo han enviado los dioses. Le guiñó el ojo a Tutmosis. En el fondo, Jotepu estaba orgulloso de su alumno. Cuando oyó aquellas palabras, Víctor dejó caer al suelo el pastelito que se iba a zampar. Ahora tenía que acompañar a aquel niño estrafalario en aquella especie de misión suicida. Al final, le sentará mal la cena con tanto susto. Sita se llevó las manos a la boca para contener unas carcajadas que se esforzaban por esparciarse por la distancia. No pasarás inadvertido, Tutmosis, si viajas con tu amigo. Por muy enviado a los dioses que sea, ¿acaso no lo ven? Nunca había visto a una persona tan extraña en toda mi vida. Tienes razón, dijo Isis. Bueno, intentó protestar Víctor. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Tutmosis, un poco preocupado. La niña abrió la puerta con cautela. Después de mirar de un lado a otro, desapareció. No se dio cuenta de que una sombra se deslizaba entre la oscuridad. Volvió al cabo de un rato. Llevaba unas tijeras enormes en la mano. Antes que nada, le tendremos que dar un aspecto de niño egipcio de buena familia. Y se acercó toda decidida hacia Víctor, que intentaba computar el significado de aquellas palabras. Como computaba deprisa, dio un salto espectacular y se protegió la cabeza mientras gritaba: ¡No! ¡A mí no me corta el pelo nadie! Sita seguía avanzando amenazadora y Tutmosis se retorcía de tanto reírse. Jotepu puso fin a la caza. Esperen, y bajen la voz. No nos tiene que oír nadie. Los gritos y las carcajadas se fueron apagando poco a poco. El otro día, cuando iba paseando por el muelle, vi un barco muy extraño. Al contrario de los nuestros, la parte trasera era toda plana. Iba cargando de ánforas, seguramente de vino. Me fijé en un muchacho de la edad de ustedes, que trabajaba en la cubierta. Cantaba una canción en nuestra lengua, y eso me pareció extraño. Le pregunté de dónde era, y me respondió que era de Biblos, y que sabía cantar en todos los idiomas del mundo. Sí que estaba seguro de sí mismo, exclamó Tutmosis despectivamente. El caso es que tu amigo me recuerda a él. Tenía el pelo del mismo color, y lo llevaba todo despeinado como él, aunque no llevaba ese extraño aparato encima de la nariz. Por cierto, ¿para qué te sirve esta cosa? Un fenicio, gritó Sita entusiasmada y dejó la pregunta de Jotepu en el aire.
Yo sé cómo son y cómo se visten. Jotepu detuvo el entusiasmo de la niña con un brusco y significativo gesto de la mano. No, Sita, has sido de gran ayuda, pero si quieres seguir siendo útil, tienes que volver a la casa de Jared enseguida. Si alguien nota tu ausencia, nos puedes poner en peligro. Pero yo, protestó la muchacha con los ojos chispeantes. Hazlo, Sita, dijo Tutmosis. Nosotros nos ocuparemos de convertir a mi amigo en un auténtico fenicio.